No vinimos a encajar, vinimos a encender, a levantar la mirada, a cuestionar lo cómodo y vivir la fe de frente al mundo. ¿Estás listo para ir contracorriente? Buscando en su corazón Que la iglesia salga a la calle. El amor vence siempre. Él mismo es la esencia de la vida y su autor. Como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. Pero vivió. Cristo parecía impotente en la cruz. Vida en plenitud. Dios siempre puede más. Crea en mí, Señor, un corazón de Jesucristo. Buenas noches, estimada audiencia, ¿cómo les va? Acá estamos haciendo Contracorriente en nuestro 11º programa. Estamos en vivo por Radio María. Y bueno, como me gusta decir, me acompañan mis compañeros. ¿Cómo te- Ya no somos amigos. Cambia la palabra. Dale, cambia la palabra. Sí, puedo llegar a variar si quieren. Te da con ¿Cómo un andan? diccionario, yo te dije. Buenas noches, Ulises, ¿todo bien? Muy buenas noches. Buenos días. Hoy nos acompaña una persona nueva, un compañero también. Sí. Un amigo. Que es nuestro querido Cristian, que generalmente está detrás de cámara. Muy bien, muchas gracias por la invitación, esta vez posiblemente. Acércate acá. Y bueno, un gusto estar compartiendo el programa acá en la radio y La bueno, verdad que sí. a que salga adelante esto, todo sea por Dios. Que generalmente, bueno, estás estudiando y ahora está por el receso, ¿no? Que implica. Claro, Este, todas esas está- cosas que dijimos que no hay que hacer, que no hay que estudiar, ¿no? O sea, lo que el mensaje que pregonamos en el Exacto, programa. sí, que la mala influencia de Juan. No, mala influencia no. No, mal influencer. Hay que sacar Puede el país haber adelante, otro. che. Puede haber otro término, ¿no? El mal influencer. Mala influencer, ¿está? El mal influencer. Sí. Ah, pero todos son mal influencers. Estamos igual, diciendo que la iglesia ahora está preparando en el año jubilar el jubileo para los influencers católicos. Ahí Vos va. me estás mirando como No, diciendo, no, por no. la opinión que yo profería acerca del tema fuera de cámaras. ¿Cuál era? A ver. Que parece un bolazo. No. Y bueno, pero la gente está chocha de eso, ¿no? Y sí, pero Se suma. ¿qué quieres juntar a muchos influencers católicos? Y bueno, ¿y sí? No conozco uno. Ah, bueno, Sí, pero lo eso creo, es- Juan. Solo tengo que ser humilde. Busca y encontrarás, dice el Señor. Está- Te propondremos. Mirá que hay gente muy buena, muy formada, católicos y bueno, y no católicos también. ¿Cómo? Pablo Martínez, argentino. Sí. Eso no lo conozco. Ah, conozco. Yo sí. Estuvo acá No sé de qué Argentina el año igual. pasado, ¿no? O el anterior. No, él Ahí estuvo va. en El la anterior. JNJ de Maldonado. Exacto. De San Lo- Carlos, lo invitaron ahí lo ellos. conocí yo. Es cantante, influencer. Cantante, sube Sí. los Es que videos son todos los días del apóstoles Evangelio. de hoy, ¿no? Sí, De tal alguna cual. forma. Es la manera como de Está llegar ahí, también a la bueno, gente que... en Argentina también que la está- Lamentablemente es así. Porque No, está muy bueno, Juan. Capaz Gloria a tengo Dios. una mala idea de los influencers, ¿entendés? Que me parece Sí, todo bueno, puede ser una también. manga de vende humo. Pero ¿qué era Pablo al principio, cuando nadie lo conocía? No había redes sociales. Pero es la manera de antes de transmitir. Cristo. Pero hoy tenemos esa Claro. ventaja. Bueno, Se puede Este, transmitir de otra manera, Juan. También miralo así. tenemos, por ejemplo, un peruano, ¿no? Hablando del Papa también, ¿no? Dan Turbina. se presenta así como peruano. Es peruano, bueno, también. Muy bueno, Dan Turbina es muy bueno. Tenemos al Rincón Apologético en argentino. Se llama Rincón. No me acuerdo cómo se llama. No Sí, lo él sé. se convirtió gracias a la era evangélica, se convirtió gracias a los milagros eucarísticos y ahí empezó Sí, todo, buscando sí. a los padres de la iglesia. Sí. Pero fue muy grande. ¿Cómo? Luis Asano Ahí también, va. sí. Eso, ¿no? Después lo está, tiene Luis Toro, colombiano, ¿no? Yo voy a cambiar mi opinión solamente porque Elvio conoce mucho de influencer. Me parece que no. Me parece. No estoy seguro. Pero es Luis Toro, el padre de Luis Toro. Yo voy a cambiar mi opinión, como Luis dije. Toro. Voy a cambiar mi opinión solo porque Elvio conoce influencer y yo le creo a Elvio. Ah, bueno, ¿viste? ¿Viste, Elvio? Gracias, Elvio. Ay, perdón. Ya se murió. Estamos transitando momentos delicados de salud. Elvio te está dando la bendición. Ya está, Gracias. ya tiene la opción de los enfermos, así que... Gracias que no la he recibido y quizás que la necesite, sí. Bueno, hoy arrancamos no, estamos dentro del ciclo de religiones, ¿verdad? Este ciclo que arrancamos hace 4 programas.
Y hoy vamos con el cristianismo. ¿Ah? Hoy pisamos fuerte, arrancamos fuerte con cristianismo. Pero, Pero, ¿qué es el cristianismo? O el cristianismo así, liso y llano. ¿a qué te referís, Juan? No eran las raíces judías en el cristianismo. Ah, bueno, está. Desde los orígenes, vos. Exacto. Sí, la raíz judía del cristianismo. Nos interesa particularmente ese asunto que, sí, no es el cristianismo en general, sino cómo perduran las tradiciones judías dentro de la plenitud que significó para lo que nosotros creemos, ¿no? en la revelación de Cristo como Hijo de Dios. Entonces sí, vamos a tener a Francisco Lezama, el padre Pancho Lezama, el Qué tocayo rico unos Pancho, panchos, un hambre. que va a estar con nosotros por Meet, porque justo se encuentra en Salto, así que nos va a acompañar desde ahí, que lo vamos a tener en un ratito nada más. Yo voy a hacer una infidencia. Él fue mi sacerdote que nos preparó para la confirmación. Así que. Ah, ¿mirá? Sí, Tu catequista, sí. digamos, Mi de catequista, confirmación, exacto. mirá. ¿Se habías contado? Qué honor el tuyo. ¿Hace cuánto? Fue en 2018, así que hace como 8 años. ¿Ya? Bueno, ¿Cuántos? 7. 7. 7, que lo Ay, no parió. puedo creer que en 2018 fue hace 7 años. Así como tenemos antes y después de Cristo, tenemos antes y después de pandemia. Sí, Antes de que sí. pandemia. Con la cantidad de gente que somos acá adentro, Salinas no desolvería la, ¿cómo se llama? La aglomeración hasta que tenemos gente acá adentro. Sí, tal cual. Nos queda chico el estudio ya. Hoy estuve viendo con unos alumnos un La Voz durante la pandemia, 2020. Y ahí vi que Natalia Oreiro salía después de que cantara la que estaba cantando, salía con una pantalla. Ay, sí, Tipo, era con un sombrero y una pantalla. Ay, no, Cierto. sacame esta Qué ridiculez de locura. acá. Y Era, ¿qué era un tiempo? montón. todo lo que la gente se ponía igual para cuidarse. A veces sí, era medio vieron gracioso cosas. también. Sí, sí, Épicas, sí, tal que- cual. Y la para la cantidad de historia. veces que habremos tenido COVID y no nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, Bueno, yo capaz- tuve en una sola oportunidad. Yo también Yo no tuve, en no tuve. agosto 2020, cuando éramos, digo, porque toda mi familia, yo vivía con mi padre en ese momento, toda mi familia teníamos COVID, éramos 5, éramos Mirá. 160 casos en el país, 5 tenían casa. Mirá. Qué horrible, decimos, "Guau, muchacho, un mes casi... Es espantoso, sí, sí. es que estuve a punto de salir de ir al psicólogo, porque la verdad Y yo que tuve que hacer cuarentena doble, porque toda mi familia tuvo, a mí me daba negativo y cuando les dieron el alta a ellos, a mí me dio positivo y otra vez hacer la Oh, cuarentena me justo a mí. Me imagino con lo que te gusta hablar con la gente, con la pared, estaba hablando. Danielita. Justo a mí. Con los peluches ahí. Bueno, salgamos del tema pandemia, por favor. El día de ayer no fue un día cualquiera. Fue el maracanazo. Es verdad, es verdad. ¿En serio? 75 años. 75 años del maracanazo, es verdad. Vi Datos una de entrevista Juan. que le hizo tu queridísimo a Odulio Varela. Mi queridísimo que Sí, Odulio. el que falleció hace poco. Traverso. Traverso. Ay, le hizo una Un Traverso. saludo al entrevista cielo a Jorge Traverso, que para el cáncer. la allá verdad por que los 90. Le es hizo un una entrevista. referente para mí. Le hizo una entrevista a Odulio Varela. Ya no quedan de esos periodistas. Y la humildad que manejaban esas dos personas al hablar. La humildad de Odulio. Mm. Peón de albañil. La época que salió campeón del mundo con Uruguay. Peón de albañil, imagínate. Es que en ese momento distancia- es que no es como ahora. Que No, gana era millones, Era que garra millones. en ese momento, En ¿no? ese momento Amor a la camiseta, jugaba al ¿verdad? fútbol los domingos y capaz que entre semanas trabajaba en la UTE, ¿entendés? Pero y también o sea, el no tener conciencia de lo que estaban haciendo. Que estaban haciendo historia en el momento. O sea, salió campeón del mundo, obviamente. Porque también la competencia tenía otra dimensión en la época. Pero claro, Traverso lo entrevistó en los 90, que ya el fútbol era otra cosa. Y bueno, y obviamente Uruguay rememoraba con mucha gloria eso, ¿no? Pero para Odulio vos lo ves hablar y el tipo... no, bueno, está así. Viéndolo de ahora capaz que me doy un poco cuenta, pero en el momento ni ahí. Igual esto seguro que no lo decías por eso. Bien, así que Juancito, está. bien, Sí. Juancito, No, gracias. sí, no, sí. Si no, Majito, Sino que, además de eso, que es muy importante, otra fiesta en la iglesia muy importante tuvimos ayer, que fue la fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Entonces queríamos aprovechar como a contar un poquito de la historia de ella, o sea, de esta ¿quién fue yo devoción. que tanto no la tengo presente tanto, ¿sabes? Bueno, como muy escuetamente, porque algo muy interesante en esta devoción que tenemos a María es que se remonta a tiempos del Antiguo Testamento. Los teólogos carmelitas encuentran en la figura del profeta Elías Exacto, sí. como un primer esbozo o anticipo de quién sería María, la madre de Jesús.
porque sucede, el profeta Elías se dedicó mucho como a defender la fe en Yahvé, ¿no? En el Dios de Israel, en una época que estaban también los adoradores del Dios Baal. Entonces fue un tiempo de mucha sequía estaban atravesando, esto lo encontramos en el libro de los Reyes, donde bueno, reclamaban al Dios de Israel que pasaba, que no venía la lluvia. Entonces Elías manda a su criado a otear el mar, dice, ¿no? Y allá, dice, después de 7 veces que él va, se ve una nubecilla que sube del mar, y luego de eso, ahí en esa nubecilla es que estos teólogos carmelitas como que ven este anticipo o figura de María, que bueno, da lugar a la lluvia que viene después, ¿no? Ujú. Y bueno, podríamos decir también a Jesús, que viene como a calmar esa sed nuestra del propio Dios. Ujú. Entonces, hacia ahí ya se remonta esta devoción a la Virgen del Carmen. Claro, de- una visión muy simbólica, ¿no? Por Entre supuesto, es simbólico. Sí, lo sí, que sí, sí, sí. proyecta el Antiguo Testamento. Exactamente, y es la lectura que se hace a posteriori, digamos, claro. Claro. Por parte de los teólogos, además. Exacto, sí. Porque también en Elías, la Orden del Carmelo, tiene como su inspiración, podríamos decir. La Orden del Carmelo surge con los primeros ermitaños que se van a vivir a los pies del Monte Carmelo. No sé, pero en los primeros siglos, no sé bien qué decir ahí, porque es más o menos en el siglo XII, por ahí donde ya la orden se empieza a formar como en vida cenobítica, vida en común, Ujú. que se trasladan a Europa. Entonces, claro, al tener esta inspiración en Elías es que se hace esta conexión también con María, porque, bueno, María tiene como, a ver, la orden carmelita es muy, muy devota de María, muy mariana. De hecho, se va a llamar la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Pero también a muchos les sonará, seguramente de la audiencia que nos escucha, relacionado a la Virgen del Carmen, el escapulario. Ujú. El escapulario tiene, que ¿por qué también lo celebramos ayer 16 a la Virgen del Carmen? El 16 de julio del 1200 y pico se le aparece a San Simón Stock, que fue el primer general de la orden en Inglaterra, se le aparece a la Virgen del Carmen porque este fraile estaba rezando en un momento como necesitaba la protección realmente de María porque la orden ya corría riesgo. Entonces es donde, como en respuesta a esta oración, se aparece María y le entrega el escapulario. Además, mencionar como dato que no tenían hábito, como ellos eran ermitaños anteriormente, entonces era una vestimenta muy sencilla, como se vestían quienes vivían así, Ahí va. en este estilo de vida. Entonces no tenían hábito, la Virgen le entrega el escapulario y es como ese hábito y los reviste de ella misma. Y le promete protección. Por acá yo había buscado qué es lo que le dice. Le dice María a Simón: recibe, hijo mío, este escapulario, será signo de mi protección para ti y para todos los carmelitas. Bueno, después esta es una devoción que se extiende mucho también para los laicos y eso. Y Carmelitas por el nombre del monte. Exacto, sí, porque nacen ahí, en los pies del Monte Carmelo. Ahí va. Así que bueno, como a grandes rasgos, que viene desde ahí Claro. la tradición de... Bien. Viene bien para eso, sobre todo para mí, que yo no era muy ducho del tema. Sí, yo no tenía ni idea de la historia, o sea, conocía incluso lo del escapulario y todo, pero no tenía idea de cómo Sí. era en realidad. Y como yo, por ejemplo, tengo un escapulario que me regaló mi madre, pero claro, viste eso, al no ser consciente de las cosas, no le das el valor que tiene. Ujú. Y bueno, ahora de a poquito vamos a tratar de dárselo. Vamos Así arrimando. Sí, además de eso, el escapulario que María promete como protección a quienes lo lleven con devoción, ¿no? Porque a veces, Ujú. ¿por qué lo digo? Porque a veces escucho en el escapulario o en otras cosas, ¿no? Que a veces se llevan como amuleto. Digo, no es eso. O sea, no es que porque en eso que le dice María también después le dice como que a quien lleve el escapulario en la hora de la muerte, algo así, como que le promete el cielo o algo así. Como la que se salvación. iba como a salvar del infierno también. Claro. Exacto. Entonces, bueno, pero si lo llevamos como con... No tipo amuleto. No tipo amuleto, sino viviendo una vida cristiana, básicamente. Digo, no es por llevarlo simplemente. Entonces, como tener eso claro también. Claro. Bien, bueno, linda introducción, Majo, la verdad, muchas gracias. Por favor, Y bueno, siendo las 20:27, sí, antes de entrarnos en el tema, Tani, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Otra vez, una pregunta Las personal. personales en A público. ver. La gente, si quiere contactarse con nosotros, ¿cómo hace?
Bueno, la gente se puede comunicar con nosotros por medio de nuestras vías, Instagram, que es @contracorriente_rm, o el WhatsApp de la radio, que es 095-860-333. También pueden dejarnos sus comentarios por Facebook, que están haciendo transmisión en vivo, y nos pueden escuchar por AM 1090. Oh, qué lindo, eso siempre digo lo mismo. Qué lindo. Nos estemos escucha ahí por con AM. Qué alegría. Yo voy a hacer una pequeña aclaración que no estamos saliendo en vivo por Instagram, ¿no? No. Esta vez no. No, porque vamos a tener entrevistados vía Zoom. Pero igual leemos los mensajitos. Sí, no, claro. Aparte no lo ve nadie por Instagram en vivo, así que es lo mismo. Es un canal más. Pero sí que después quedan subidos los programas en YouTube. Sí, eso es importante porque mucha gente lo pregunta. Sí, nos preguntaron otros días por estos por días y Instagram. mucha gente me pregunta, por ejemplo, che, ¿se puede escuchar después? Sí, o sea, queda grabado en YouTube. Y en Spotify Y también. en Spotify. Sí. Así que Está lindo eso, el Spotify también. Capaz que va en el bondi y Vos, no es sabes que qué sí. escuchar y... es que sí, la verdad que sí, para eso sirve. A veces el YouTube puede parecer, viste, como el video. Claro, depende pero- de lo que estés buscando y tus posibilidades. Exacto. Para eso también Temporarias. se abre la cancha y este contexto de redes sociales y Sí. plataformas Está bien. viene bárbaro. Influencer, Juan. ¿Viste? Sos un influencer, Juan. No. No, No todavía. no quiere hacerlo. No me autopercibo así. Está bien. Bueno, entonces Se lo niegue, Juan. damos lugar a la entrevista con nuestra cortina musical, como solemos hacer. Vamos a escuchar la canción Adonai, en referencia al Salmo 113, perdón, por parte de la banda judía de Israel, Solu. ¿Van a ser todas así las canciones de toda esta onda? Van a tener, sí, su referencia. Ah, está. No, te pregunto nomás, a ver, capaz que metía un los Beatles o algo de eso. No. Está bien. Ah. Ah
Bueno, estamos de nuevo en Contracorriente. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Pancho Lezama, sacerdote de la congregación de los salesianos. Francisco, ¿cómo andás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Qué lindo escucharlos. Qué lindo que estés con nosotros acá. Bueno, lástima que no sea presencialmente, pero bueno, por lo menos estás acá. Me hubiera encantado estar presencialmente, pero bueno, estoy en Salto, así que medio lejos como para tirarme hasta allí. Sí, hubo que hacer un cambio de fechas ahí por organización, pero bueno, no faltará oportunidad también para poder tenerte acá, si Dios quiere, ¿no? Sí, espero que se dé. Me quedé con las ganas, así que espero que inventemos alguna excusa para poder estar presencial allí. Bueno, debo decir que somos tocayos, ¿verdad? Amo Francisco. Eso es bueno, tremendo nombre. ¿Nos sentíamos interpelados con la figura del Papa o no? A mí cuando me decían, te llamás con el Papa, yo le decía, yo me llamaba Francisco antes que... Es verdad. Les copió el nombre a ustedes. Tal cual. Bueno, Francisco, ¿puedo decirte Pancho? Sí, me dicen Pancho. A mi madre no le gusta mucho, pero bueno, yo sé que no. Contanos qué andas haciendo por allá por Salto. Bueno, yo estoy desde el año pasado prestando el servicio de provincial de los salesianos, o inspector, como se le dice también en la jerga nuestra. Y bueno, eso implica animar y acompañar a las distintas comunidades que tenemos en todo el país. Y bueno, entonces parte de ese servicio es estar mucho tiempo en el interior, mucho tiempo recorriendo, que la verdad es lo que más me gusta, conocer lugares nuevos, acercarse a cada realidad. Y bueno, me tocó Salto esta semana, que además los escuchaba recién hablar de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la patrona de Salto, es la patrona de la obra salesiana acá también, así que ayer tuvimos gran fiesta y la verdad que estuvo muy lindo. Qué bueno que eso también te lleve como a recorrer y conocer diferentes realidades, ¿no? Del Uruguay. Sí, yo como salesiano, como tal, siempre estuve dentro de Uruguay, yo soy de Las Piedras, Canelones, ahí en el sur, y después como salesiano siempre he estado en comunidades de Montevideo, entonces empezar a prestar estos servicios más nacionales me ha abierto mucho la cabeza a toda la realidad que es el interior del país y que realmente a veces olvidamos desde la capital. ¿Pasaste por el Paiva de casualidad? Por el Paiva estuve hace 2 semanas y voy a estar la semana que viene. Es una obra que me encanta, pero no queda muy de pasada para venir a Salto, queda más bien por la ruta 6. Pero cuando paso todo lo que porque es una de las obras más lindas que tenemos. Hermosa obra. Yo soy de Sarandí G, que está ahí cerca, y entonces ahí sí es muy querida toda la obra que se hace, bastante conocida también. Así que está buenísimo que andes por ahí. Qué lindo, mirá qué bueno. Sí, me encanta Sarandí G, la verdad que pasó muy bien allí. Qué bueno. Y bueno, ¿y qué te llevó a ser sacerdote y de la orden de los salesianos? Bueno, eso habría que preguntarle a Don Bosco, porque yo creo que fue mucho de él que yo esté hoy acá. Y no sé si todavía lo entiendo mucho, pero concretamente, allá en Las Piedras yo fui siempre a la escuela y liceo público, pero me empecé a vincular a actividades de la parroquia, primero a través de los scouts, después a través de alguna actividad de animación, y bueno, fue ahí en el oratorio que es la típica obra salesiana, bueno, que ahí empecé a animar y dije, bueno, esto tiene que ser mi vida, de alguna manera esto tiene que ser mi vida. Bueno, y ahí empezó un camino que me terminó llevando a pensar y a considerar ofrecerle toda mi vida a Dios, y acá estoy. Mira, o sea que está bien como de joven, digamos. Sí, a eso de los 17 años, porque empezó el planteo fuerte, obviamente uno lo va madurando después con tiempo, pero sí, por ahí, por esa época. Un joven sacerdote llamado Daniel Sturla me preguntó si no quería ser salesiano. Qué oportuno. Qué bueno. Exactamente. Y bueno, quizás esto nos viene perfecto para vincular con el tema de hoy. ¿Estudiaste
Biblia, ¿no? Sagrada Escritura en el Exacto. Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y eso te llevó a Jerusalén. ¿Cómo contanos un poco de eso? Exacto. Ahí va. Medio sin saber mucho dónde me estaba metiendo y dónde me estaban mandando, mis hermanos me propusieron estudiar Sagrada Escritura. Eso es un estudio como muy específico porque no es tanto en la teología bíblica, sino es más lo que se llaman las ciencias bíblicas. O sea, todo lo que ayuda a comprender el texto bíblico. Los idiomas, la historia, la arqueología, la antropología, o sea, todo lo que ayuda a entender el texto bíblico. Es un estudio precioso, que a mí me encanta, que es muy exigente, que se realiza solo en el mundo católico, en los institutos católicos hay solo 3 lugares donde se estudia esto, que es un instituto en Roma y 2 en Jerusalén. Y bueno, yo fui a estudiar el Instituto de Roma, el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, pero tienen un acuerdo con los institutos de Jerusalén, y entonces tuve el regalo de poder hacer un semestre estudiando y viviendo en Jerusalén. La verdad fue una experiencia impresionante, desde todo punto de vista. Me imagino. Y además, si no me equivoco, lo hiciste, o sea, el momento fue más que oportuno, ¿no? Porque fue en Pascua. Exacto, agarré el semestre de... Bueno, hubiera agarrado Pascua o hubiera agarrado Navidad, sí, ¿no? lo que sea, bueno, está. Hicieron el primer semestre o el segundo semestre, bueno, me tocó el primer semestre, que en el norte es el segundo, en el hemisferio norte es el segundo, y bueno, y ahí estuve haciendo, sí, estudiando, digamos, básicamente estaba en eso, pero tuve la suerte, la providencia de tener Semana Santa allí, y obvio, tiene un significado espectacular, ¿no? Porque en Jerusalén, bueno, las celebraciones están armadas en torno a los lugares donde según la tradición ocurrieron los hechos. Entonces hacer la procesión de Ramos, por ejemplo, en el mismo camino que hizo Jerusalén, que hizo Jesús hacia Jerusalén, arrancando por Betfagé y haciendo el camino a través del Monte de los Olivos, entrar a las murallas de Jerusalén, es algo muy, muy emocionante, muy, muy emocionante. Y después, bueno, el Viernes Santo, el camino de la cruz, y ni que hablar la resurrección. Claro, son celebraciones un poco multitudinarias, no es el mejor ambiente a veces, pero sin duda que es todo muy, muy emocionante allí. De hecho, nosotros celebramos les cuento una nomás, celebramos la vigilia pascual en nuestra casa, digamos. Yo estaba en un convento de dominicanos, que era donde estaba la escuela bíblica de ellos. Y celebramos la Pascua allí, una vigilia preciosa, con muchos idiomas de todos los que estábamos allí. Terminábamos un brindis, y ahí terminamos, cuando todo el mundo se iba a acostar, nos miramos con unos compañeros y dijimos, ¿vamos al sepulcro? Vamos al sepulcro, porque ahí arrancamos a correr como 10 cuadras, pero caminando rápido, como 10 cuadras que teníamos, hasta llegar al sepulcro, ver el sepulcro vacío en la noche de Pascua, es algo muy, muy emocionante. ¿Y ahí había mucha gente o estaban ustedes nomás? No, a esa hora ya no había tanta gente porque ya había pasado el momento de la celebración. Era tarde. No. Y esa noche quedaba abierto el sepulcro, así que fue una experiencia muy... La basílica, digamos, quedaba abierta, entonces muy, muy, muy linda. La verdad que... Y bueno, de esas, un montón de experiencias que tienen que ver con eso, con la realidad de nuestra fe y la realidad de un Dios que se encarnó en un pueblo concreto, que estuvo en una cultura concreta, y bueno, es algo muy, muy, muy hermoso y que alimenta mucho la fe, ¿verdad? ¿Qué te evocó eso en particular? Eso que lo de... La experiencia ahí. Como te decía, es la experiencia de darle a la fe una concretez, un estar ubicada en un lugar concreto, con rostros concretos, hasta con un idioma y una cultura, con un paisaje concreto. O sea, todo eso, nuestra fe, que es universal, obviamente, que es para todo el mundo, que es para todo
para todas las culturas, para todos los seres humanos de toda la historia, pero ahí tiene como esa conexión con un Dios que caminó por eso, que pisó esa tierra, que anduvo por esos lugares, eso, ¿no? Ir al mar de Galilea, ir al monte Tabor, y bueno, y tomar conciencia de que Dios estuvo caminando por allí es realmente muy, muy emocionante. Y bueno, y después, bueno, a mí personalmente la experiencia ahí en el sepulcro vacíos fue siempre muy, muy emocionante. Allí, en el sepulcro, uno puede pedir un horario para celebrar misa. El sepulcro es bien chiquito. Entran 7 personas, 8 personas muy apretadas. Y entonces, con mucho tiempo, uno puede pedir un horario que te lo dan a las 4 de la mañana, una cosa así. Y un profesor había pedido un horario y nos invitó a algunos, y nos fuimos a las 4 de la mañana, celebramos la misa ahí, usando como altar la piedra donde estuvo el cuerpo de Jesús. Ay, qué hermoso. Fue muy emocionante. Éramos 3 sacerdotes y 3 laicas, un laico. Y después, bueno, sacamos una selfie cuando terminamos. No sé si es muy falta de respeto eso, pero cuando después el profe nos compartió la selfie, que nos la mandó por mail, le puso como asunto Eucaristía desde el corazón del cosmos. ¡Wow! Eucaristía desde el corazón del cosmos. Y hay algo ahí, ¿no? Pensar que en ese lugar fue donde el cosmos entero se renovó y la vida empezó a tener un sentido y la historia empezó a tener un sentido, una nueva creación, está muy salado, es muy emocionante. Sí, genial. Qué genial. Tengo una pregunta en relación a esto. Además de los estudios bíblicos que estabas haciendo justamente allí, me imagino que el estar en ese lugar pudo haberle dado como otro sentido para vos a lo que son las escrituras, al Antiguo Testamento sobre todo. No sé si tuviste la oportunidad de participar en alguna celebración donde compartieras con los judíos, por ejemplo. ¿Cómo es el rezo de los salmos, por ejemplo, con ellos, si es que pudiste participar? Sí, bueno, yo tengo muchos amigos judíos, me hice algunos amigos judíos allí, me contacté, hay muchos uruguayos además. Los uruguayos judíos no suelen ser los más religiosos practicantes allí, pero así todo es un intercambio muy, muy bonito. El pueblo judío siempre, en la época de Jesús y actualmente, es muy diverso. No tiene... Uno a veces lo piensa como algo medio homogéneo, que son todos iguales, pero en todo sentido, en el sentido político, en el sentido de la manera de vivir la fe, las tradiciones, es muy diverso, muy diverso. Entonces, es muy difícil contestar una pregunta de cómo hacen los judíos tal cosa, porque siempre hay una gran diversidad. Pero bueno, ahí el tiempo que estuvimos en Jerusalén, justamente con algunos compañeros tratábamos siempre de decir, bueno, allá hay una sinagoga donde rezan de tal manera, allá hay una sinagoga donde hacen de tal otra. Y bueno, íbamos contactando con muchos de ellos, que en general siempre muy abiertos a compartir, a que uno participara de la oración. A mí me ayudó, obviamente, haber tenido el regalo de haber podido aprender la lengua hebrea, porque eso, obviamente, ellos rezan los salmos en el idioma original, que es también algo que tiene un gustito especial, y que para ellos es importante, porque ellos rescataron esa lengua, cuando crearon el Estado de Israel, volvieron a empezar a hablar hebreo, que lo habían dejado, y entonces, bueno, es algo muy... también que conecta mucho con esa... recién escuchaba la canción que ponían en hebreo, obviamente genera también una conexión muy interesante y bueno, yo agradezco también ese regalo de haber podido aprenderlo para poder disfrutar de esa parte, ¿no? Que sin duda tiene mucha riqueza. Y después, bueno, hay un lugar típico, ya de tan típico ya es medio turístico, ya deben haber visto fotos, que es el llamado Muro de los Lamentos, o Muro Occidental, que es la única parte que queda en pie del antiguo templo donde Jesús rezaba, el templo del siglo I.
que fue arrasado por los romanos, pero bueno, quedó ahí un muro, que es donde van los judíos a rezar. El del segundo Y- templo. Exacto, del templo del siglo I, que es el segundo templo que construyó Herodes, Ujú. y que bueno, y que tiene también toda una fuerza especial, ¿verdad? El tomar contacto con esa historia, con el lugar donde rezó Jesús, donde rezó María, donde rezaron tantos a lo largo, bueno, antes en el primer templo, ¿no? Y que conecta con Salomón. Genera ahí una realidad especial. Yo justo mi tesis, además, la tesis final que hice para los estudios en Roma, la hice sobre eso, sobre el lugar, el lugar sagrado, ¿no? Como rescatar esa idea de que Dios se hace presente en lugares concretos, que Dios santifica los lugares, y bueno, que también eso termina siendo un canal para la salvación. Entonces, sin duda que para mí eso fue una alegría, pero el lugar va más allá de una posición, ¿no? En Sí. latitud, longitud, un GPS. O sea, el lugar tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con todo alrededor, ¿no? Es algo realmente hermoso. Tal cual. Hay una anécdota que siempre cuento, y que el domingo pasado en misa conté, ahora cuando se las cuento se van a dar cuenta, lo conté acá en Salto porque nunca me lo habían escuchado. La gente que ya me ha escuchado, además, si hay un conocido mío escuchando en la radio, ya dicen, va a contar la anécdota pues sí, voy a contar esa anécdota. Porque los domingos teníamos libre nosotros, a pesar de que en Israel es un día de trabajo, como nuestro instituto era católico, los domingos teníamos libre. Y entonces aprovechábamos con nuestros amigos a hacer excursiones. Nosotros teníamos todos los martes una materia que era de visitar sitios arqueológicos, pero algunos lugares quedaban por fuera. Entonces con unos amigos nos habíamos hecho un plan para visitar todo lo que pudiéramos. Y un domingo hicimos algo bastante jugado, que fue ir caminando de Jerusalén a Jericó. No por el camino, sino por un valle. Así, nos metimos en un valle que era tipo como un cañón, Ajá. como de las películas, y nos metimos por ahí, y era precioso. Era un valle en el que había cuevas que habían sido monasterios en los primeros siglos. Un lugar Qué precioso. locura. Entonces entrábamos, salíamos de las cuevas, y habíamos avanzado para el valle, había una pared enorme para un lado, para el otro, era una cosa preciosa. Saliendo de una de las cuevas me tuerzo un tobillo. No. Dije, esto va a ser, seguimos para adelante, no pasa nada. Al rato se me empieza a hinchar, me empieza a doler cada vez más. Mis compañeros me sacan las mochilas para que vaya más ligero. No podía, trataban de alentarme, de hincharme para adelante. Y en un momento, de verdad, tenía tanto dolor, tenía la pata así, y yo dije, no puedo más. Me tiré al piso, y dije, no puedo más, de verdad no puedo más, hagan lo que puedan. Estábamos en el medio de un valle desértico, ¿no? Que para ir para adelante y para atrás era mucha distancia, para los costados había que subir unas paredes enormes, era imposible como yo estaba. Yo dije, bueno, sigan ustedes, estábamos ahí todos un poco confundidos de qué hacíamos. Yo les decía que siguieran, que después, no sé, fueran a buscar ayuda, no sé, yo estaba realmente desconcertado. Y en ese momento, como si esto estuviese escrito, porque era increíble, aparece un pastor con un grupo de cabras. Y estaba el pastor, su hijo, 2 burros y un perro, y las cabras que ellos traían. Y entonces se acerca el pastor y empieza a hablar en árabe. Nadie entendía. Además tenía un par de amigos que hablaban algo de árabe, pero no le entendían nada. Y el tipo me señalaba, no entendíamos nada. Vino, me miró el pie, y en una me da la mano, me levanta y me sube al burro. Mira. Y ahí mandó el burro para adelante. Pobre burro, soplaba conmigo encima. Y empezó a subir el burro, como media hora, 40 minutos de viaje. Ahí fuimos todos iban caminando atrás, hasta que llegamos al borde de una ruta donde pasaban autos. Y ahí, bueno, hicimos dedo y seguimos. Cuando nos estábamos por despedir, yo obviamente agarré la billetera, tenía ahí
unos shekel, que es la moneda de los billetes de Israel, para agradecerle y para darle, porque además había dejado su trabajo, todo. Y el tipo, no, de ninguna manera, no voy a aceptar. Y yo le pedía que aceptara, no aceptó. Y se fue. Y yo después me quedé pensando, yo decía, este tipo nunca me vio en la vida, nunca me va a volver a ver, y hizo un gesto de misericordia conmigo, así, absolutamente gratuito. Para mí fue espiritualmente muy choqueante esa experiencia. Y para mí es casi como haber visitado, casi no, es como haber visitado un lugar santo, el encontrarme con esa espiritualidad, con esa misericordia, con eso tan bíblico, de la cultura semítica, de la cultura del lugar ese, que es la hospitalidad, el cuidado del extranjero, el cuidado del que ha tenido un problema. Y por eso yo digo que la experiencia en Tierra Santa para mí fue la experiencia, sí, de los lugares, de los monumentos, de las iglesias, pero también ese encuentro con la cultura que me habló mucho también de lo que es la Biblia, de lo que es la encarnación de Dios. O sea, te tocó vivir la parábola del buen samaritano. Impresionante, tal cual. No, por suerte no estuvieron los ladrones que me robaron todo. Tal cual. Sí, además simbólico que es un árabe justamente el que va a ayudarte, ¿no? Un extranjero para nuestra fe. Un samaritano, tal cual. No, es precioso. La experiencia esa para mí fue un verdadero regalo, más allá que la pasé mal en serio. Pero la pasé mal en serio, pero contento, sí, de la experiencia profunda. Y de hecho, lo que me pasó después es que, claro, después de Pascua me fui a recorrer Galilea a dedo, porque Galilea lo habían recorrido mis compañeros en el otro semestre. Y bueno, la experiencia de recorrer los lugares de Galilea haciendo dedo y que te levante una judía, un árabe musulmán, un árabe cristiano, y vas charlando en el camino, cuando te llevan de un lado a otro. La verdad que es una experiencia preciosa. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por todo eso. Por compartirlo. Y sin duda que sos el invitado ideal para este programa, ¿no? Aprovecho para preguntarte entonces, capaz ya entrándonos en el tema en sí, ¿no? ¿Cuál es la continuidad que significa entonces el cristianismo en cuanto al judaísmo y bueno, y obviamente la promesa mesiánica? Bien, ahí quizás lo primero para volver a comentar es esto, es decir, desde el punto de vista histórico, el judaísmo es una realidad muy difícil de entender desde nuestra perspectiva, porque tuvo siempre, pero particularmente ahí en el siglo I, el judaísmo tenía una diversidad de perspectivas religiosas, de situaciones sociales, de pensamientos políticos. O sea, realmente el judaísmo era una diversidad grande. Uno puede decir, ¿qué unía a los judíos de la época de Jesús? Y bueno, sí, lo básico, la creencia en un solo Dios, la creencia en la Torá, en la ley, y poca cosa más, porque había movimientos como los esenios que rechazaban el templo de Jerusalén, por ejemplo. O sea, algo que uno puede decir, bueno, todos los judíos creían en el templo. No, había algunos judíos que rechazaban el templo de Jerusalén. Unos que aceptaban la existencia de los ángeles, otros que no, la resurrección, otros que no. Bueno, algunas cosas de esas las encontramos en el Evangelio. Entonces, cuando uno dice continuidad entre el judaísmo y el cristianismo, uno tiene que tener cuidado de no hablar así como muy irrespetuosamente o muy con brocha gorda de lo que era el judaísmo de ese siglo, porque sería faltar a la verdad, ¿no? Lo que sí nosotros podemos decir, y justamente tiene que ver con lo que vos decías al final de tu pregunta, es que si hay algo que caracterizaba y caracteriza a la vivencia judía, es eso del mesianismo, ¿no? La esperanza en
en la venida de un ungido, de un elegido de Dios que restauraría la situación de Israel. Pero eran tantas las imágenes que había sobre ese Mesías que ninguno que viniese iba a satisfacer a todos, porque realmente eran expectativas muy distintas. Jesús es reconocido como el Mesías, es reconocido por sus discípulos como el Mesías. Esa es la afirmación central del Evangelio según San Marcos, ahí en Marcos 8, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Jeremías, Elías, un profeta. ¿Quién dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. O, como se dice en griego, tú eres el Cristo. Es la misma palabra, ¿no? O sea, el ungido, el elegido. Esa es la afirmación fundamental. Y en esa afirmación de Pedro está esa conexión entre los siglos de espera que tenía el pueblo de Israel y la realidad que se generaba a partir de Jesús. Pero vuelvo a decir, es una realidad muy compleja como para hablar, por ejemplo, de una continuidad total o de una continuidad perfecta, ¿no? Ujú. Por lo pronto, hay un punto, no sé si sigo hablando o córtenme, Sí, yo bueno, miro que tranquilo. empiezo a hablar y soy un desastre, no paro más. No, hay un punto en particular que siempre fue muy problemático para los primeros cristianos, que es el tema de la ley, de la Torá, porque como les digo, ese era uno de los puntos de referencia fundamental para el pueblo judío, la Torá que Dios entregó a Moisés, según su tradición, y bueno, la actitud que toma Jesús frente a la Torá y la actitud que toman los cristianos frente a la Torá, sobre todo cuando empieza a abrirse la entrada a la nueva fe, a la fe cristiana, a personas que venían de otros pueblos y de otras tradiciones. Ahí viene todo ese debate que conocemos por los Hechos de los Apóstoles sobre si los que venían de otros pueblos y se hacían cristianos sin haber sido judíos tenían que cumplir la ley judía como la cumplían los apóstoles, como la cumplía María y el resto de los discípulos, ¿no? Ahí se da, por ejemplo, un momento de quiebre en la comunidad, de crisis. Lo que llevó como al concilio de Jerusalén, ¿no? Claro, circuncisión sí, circuncisión no. Fue una etapa crítica que realmente podría haber cambiado completamente la historia de la humanidad si el cristianismo hubiese permanecido como una secta judía así para unos poquitos, hubiera sido una historia, y bueno, la que Dios tenía pensada era otra, ¿no? Esta actitud de apertura, que sin embargo, y ahí está muy interesante el papel de San Pablo, que siempre se esforzó por no marcar un quiebre con la tradición judía. Hubiera sido lo más fácil decir, bueno, ¿saben qué? Arrancamos algo nuevo. Fundamos una religión nueva, olvídense del Antiguo Testamento, serían más chiquitas nuestras Biblias, más fácil todo. Con Jesús arrancó algo nuevo, así que olvidémonos del Antiguo Testamento. Hubo sectas, herejías, mejor dicho, dentro del cristianismo que plantearon esto en algún momento. Decir, no, dejemos el Antiguo Testamento atrás, nosotros somos algo nuevo, pero no. La Iglesia siempre quiso mantener la verdad, y la verdad también de que Jesús es judío, es totalmente judío, absolutamente judío. Y María, ni que hablar, es una mujer judía de pura cepa. No, incluso hasta no lo dijo el propio ¿Cómo? Jesucristo mismo en Marcos capítulo 5, habla de que no viene a hacer un quiebre entre la ley y los profetas, o sea, él viene, o sea, todo lo que dice el Antiguo Testamento se va a cumplir, o sea, como que hay él mismo, Jesús, hizo una continuidad. Exacto. Y ahí está muy interesante lo que vos comentás, porque también dentro de los primeros cristianos había distintas sensibilidades, y eso está reflejado en los evangelios. Porque, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, como tú decís, tiene esa acentuación porque era un evangelio dirigido sobre todo para cristianos que venían del judaísmo.
Entonces Mateo resalta esas afirmaciones de Jesús como la que tú acabas de decir. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento, ¿no? Ni una iota, ni un tilde de la ley será eliminado. O sea, Mateo resalta esta claridad de que Jesús viene a dar plenitud a la ley, no la viene a abolir. En cambio, de repente Lucas, que escribe un evangelio sobre todo dirigido a los cristianos que venían de los pueblos griegos, va a acentuar más esta dimensión de Jesús que es para todas las culturas, ¿verdad? Y va a acentuar más también un Jesús que va al corazón de la ley. Hace unos días leíamos esa lectura de cuando los discípulos sienten hambre y estaban por un sembrado y agarran las espigas de trigo que encontraron y la empezaron a comer. Y eso estaba prohibido por la ley judía, no se podía hacer un día sábado, ese especie de movimiento, de trabajo de sacarle los granos a la espiga. Y entonces Jesús dice, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante al final en la ley? ¿Qué es lo más, dónde está lo importante en la ley? Pero entonces vemos Jesús que marca un quiebre, que marca una dificultad de interpretación para la gente de su época, que era muy estricta, y que bueno, que también nos ha marcado a nosotros en nuestra mirada sobre la ley, ¿no? Uh-huh. Yo les cuento otra anécdota para matizar que le pasó a un compañero mío. Nosotros estábamos, el convento nuestro, en un barrio de mayoría árabe, pero a 6-7 cuadras estaba Al-Sharim, que es el barrio, ahora no me acuerdo bien el nombre, Barrio Sharim o algo así, que es el barrio ultraortodoxo de los judíos. Y él iba caminando una vez por ese barrio, porque tenía que pasar para allí para ir a otro lado, con su clerman, ¿no? Un sacerdote polaco era, y de repente de una casa sale un hombre judío, todo vestido de negro, y lo llama. Y él, medio inconsciente, se mete a la casa. Lo lleva, en un momento dijo, acá me van a dar la paliza. Lo llevan adentro de la casa, había un montón de gente, y lo llevan para un dormitorio. Y en el dormitorio había un niño con un respirador, y le señalan el interruptor. Y es porque ya se había hecho de tardecita, había empezado el sábado, y ellos no podían encender el interruptor del respirador que necesitaba el niño. Entonces, como vieron que pasaba por ahí uno que no era judío, lo llamaron para que lo hiciera. Ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen tan fuertes, es la que Jesús discutía. ¿Se acuerdan que Jesús dice, ¿a quién de ustedes, si se les cae un hijo a un pozo, no lo va a sacar aunque sea un sábado? Claro. Y no, había rabinos que discutían eso, que si un hijo se te caía un pozo el día sábado no lo podías sacar. Y otros que decían que sí, dentro de esa diversidad que tenía el judaísmo, como les digo, de los primeros siglos, ¿no? Y Jesús claramente se posiciona desde un lugar de una lectura de la ley, poniendo en el centro el amor. Ahí está la clave. Esto del sábado. Poniendo en el centro el mandamiento del amor, ahí viene el amor por la vida, el cuidado de la vida. Bueno, todo el resto de los mandamientos empiezan a ser relativos a eso. Y él dice, bueno, entonces yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle plenitud, porque todo va a estar girando en torno al mandamiento más importante, que es el del amor. Pero bueno, es de alguna manera también una posición particular de Jesús. Uh-huh. No única, no única. Había otros rabinos judíos que estaban en una búsqueda similar. Pero en el caso de Jesús es claro eso, y le va a llevar un corte claramente con los que él discutía, ¿verdad? Como lo tenemos en los evangelios, ¿no? Sí, esto también que venías diciendo, que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y que también lo decía Jesús. Exacto. Ahí el sábado como día de descanso sabemos que era una institución sagrada para los judíos, lo es todavía, y bueno, poner en el centro al ser humano, poner en el centro el amor, es una gran lucha que va a hacer Jesús, y que, como digo,
él, si yo creo que es un poco atrevido lo que voy a decir, ¿no? Pero creo que me baso en el Evangelio. Si a él le preguntaran, yo creo que él se sentiría en continuidad. Jesús, vos estás en continuidad o en ruptura con el Antiguo Testamento, por decir, con la Torá. Jesús diría en continuidad, porque él respeta el sábado. Jesús cumple con el sábado, pero pone en el centro al ser humano, pone en el centro al amor. Ese es el mandamiento principal y en torno a eso gira el resto. Pero ojo, que Jesús respetaba la ley. Si recuerdan ahí los hechos de los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, nos dice Lucas, ¿no? Caminaron lo que estaba permitido en sábado. O sea, los apóstoles siguieron cumpliendo la ley, y Jesús mayormente en su vida la cumplió, y cuando no cumplió algún precepto fue por cumplir lo central de la ley, que es el amor y poner en el centro al ser humano. Pero eso obviamente no fue tan fácil de entender para todos los de su época, ¿no? Ahí hay las crisis que desató. No, y qué buen ejemplo también traído, ¿no? Como a la realidad de hoy. No quedarnos como está lo que pasó y está en el Evangelio, sino que es una realidad que sigue marcando sus vidas de alguna manera. Pero ¿qué tradiciones son posibles de observar hoy de lo que viene de los judíos hoy, concretamente en lo cristiano? No sé, pienso en liturgia, rezos, hay costumbres culturales que aún, ni que hablar la Pascua, ¿no? Pero también con otro sentido. Sí, yo pienso primero que los cristianos tenemos muchísimo para descubrir todavía el tesoro espiritual que es el Antiguo Testamento en general. Sí. A mí me fascina. Yo di clase además mucho tiempo ahí en la Facultad de Teología de profetas, de salmos, de sapienciales. Realmente creo que es un tesoro espiritual enorme, y sobre todo los salmos que tenemos allí los cristianos para poder nutrirnos, para poder rezar como rezaba Jesús, y bueno, y ahí tenemos un elemento muy concreto del judaísmo, de la tradición judía, del pueblo hebreo, que hemos incorporado a nuestra liturgia, ¿no? Pensar eso, que todos los domingos en todo el mundo, que en todas las misas de todos los días de todo el mundo hay un salmo, ni que hablar para quienes rezamos la liturgia de las horas, o sea, que esas oraciones judías escritas en hebreo hace 2500 años o más, todavía las seguimos rezando quienes creemos en Jesús y vivimos en culturas totalmente distintas. Eso como capaz lo más evidente, pero después uno empieza a descubrir en la Eucaristía, por ejemplo, tantos signos, oraciones que han quedado y que se remontan, digamos, a la tradición judía, a la tradición judía de la cena de Pascua, por ejemplo, a la tradición judía de las Berakot, que son las bendiciones que todavía hoy los judíos realizan, las distintas bendiciones que tienen para las distintas actividades, también para antes de comer, y nuestras liturgias, nuestras plegarias eucarísticas, las oraciones que decimos en las misas, muchas de ellas, si le hacemos el árbol genealógico, llegan hasta oraciones de la tradición judía, que nos han marcado con su espiritualidad, con su presencia. Diría que todos los sacramentos tienen esa huella de la espiritualidad judía, de la tradición de Israel, porque creemos también nosotros que Dios se manifestó concretamente en la historia y que preparó a la humanidad a recibir a Jesús a través del pueblo de Israel. Entonces, tantas expresiones de la fe judía permanecen en nuestra realidad. Saben ustedes que hay una organización muy conocida que se llama la Confraternidad Judeo-Cristiana en muchos países, y también en Uruguay, muy activa. Tengo un gran amigo que está allí en la directiva, y ellos justamente, gran parte de lo que promueven es el mutuo conocimiento y el descubrir que cómo la experiencia de fe está tan ligada, está tan unida, tan inspirada en
en la tradición judía, ¿no? Cómo realmente viene de allí tanto que nosotros vivimos. Es algo muy, muy hermoso. Y en esto que decías que te parece a ti, ¿no? Que si Jesús le preguntaran hoy si hay una continuidad entre el cristianismo, o bueno, si él viene a dar continuidad, entonces teníamos como esta pregunta para hacerte. ¿Por qué te parece que algunos judíos no pudieron entender o no pudieron reconocer en Jesús al Mesías? ¿Qué les impediría a cierta parte de este pueblo? Qué buena pregunta. Yo creo que, a ver, para mí el no creer es tan misterioso como el creer. Es tan difícil de entender la no creencia como la creencia. Pero buscando alguna respuesta así como más genérica, porque después creo que está el misterio de cada persona que no puede creer y bueno, no puede creer, ¿qué le vamos a hacer? Pero así como mirando en genérico, yo creo que la dificultad más grande tuvo que ver con las expectativas que había respecto al Mesías, eso que yo contaba hoy, ¿no? Había muchos judíos que tenían y tienen una expectativa del Mesías como un guerrero, por ejemplo. Ojo, inspirándose en algunos pasajes del Antiguo Testamento o en algunas tradiciones judías, algunas tradiciones rabínicas. Algunos esperan un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que instaure un gobierno político de Israel. Y obviamente si un judío que tenía esa expectativa con el Mesías ve a Jesús y dice, no, este fracasado no puede ser. Incluso si hubiera resucitado, el que esperaba que restaurase. Y recuerdan que cuando Jesús asciende al cielo, algunos discípulos le preguntan, pero es ahora que vas a restaurar el reino de Israel. Sí. O sea, todavía en ese momento, esos que eran los discípulos más cercanos, tenían ese matete de esa confusión mesiánica de qué tipo de Mesías era el que tenían enfrente. Tal cual. Después había toda otra línea de judaísmo que esperaban un Mesías que instaurase el cumplimiento perfecto de la ley. Y cuando digo perfecto, me refiero a riguroso, ¿no? Estricto. Y también en ese sentido Jesús no era lo que ellos estaban buscando. Y yo creo que por ahí van las grandes dificultades con respecto a Jesús, a la figura de Jesús como Mesías, aceptarlo a él como Mesías. Y que al final es la cruz el problema, ¿no? Al final es la cruz el problema. Eso está como bastante claro en los evangelios y en el mismo San Pablo. Escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Exacto. Escándalo para los judíos, tal cual. Y necedad para los griegos, tal cual. Porque era insoportable la cruz, para que el Mesías tuviese que padecer. Más allá de que también en el Antiguo Testamento después los cristianos van a encontrar en la profecía, sobre todo de Isaías, bueno, este sentido del siervo sufriente, y bueno, de que también tiene sentido en la tradición judía que el Mesías pase por la experiencia del dolor y del sufrimiento. Pero bueno, no fue tan fácil para algunos. Y yo creo que por ahí fue y por ahí va también la dificultad de muchos para creer. Esta experiencia del Mesías, de esperar un Salvador, de esperar un elegido, de esperar un enviado, es algo que está muy explícito en el judaísmo, pero es algo muy humano. Toda la humanidad, todas las culturas, y yo diría todas las personas, estamos esperando el Mesías. Y estamos haciéndonos una expectativa sobre esa salvación. Y cuando nos encontramos con Jesús, bueno, puede frustrar a veces esas expectativas que teníamos. Y bueno, y ahí tiene que empezar ese diálogo de fe de cada persona, de cada cultura, con Jesús y con la realidad de Jesús así como es. Entonces, yo pienso que eso, que los judíos son para nosotros como un espejo muy, muy evidente, muy claro y muy explícito de lo que en realidad nos pasa a todos, lo que le pasa a toda la humanidad cuando se encuentra con el misterio de Jesús y esa posibilidad de abrazarlo y aceptarlo como Mesías y Salvador o de rechazarlo, ¿no? Que tan grande es nuestro Dios que hasta respeta esa libertad y contempla esa posibilidad, ¿no?
Tal cual. Sí, que también siempre rompe los esquemas, supera siempre toda expectativa. Eso hasta hoy nos sigue pasando, eso que decías, ¿no? Incluso teniendo fe en Cristo, siempre como que te da vuelta. Exactamente. No hay lugar para estar acomodado, para estar instalado, para estar tranquilo, porque siempre está como superando las expectativas y descolocándonos en la propuesta que nos hace, ¿verdad? Es algo muy... Tal cual. Bueno, estamos con Francisco Lezama, sacerdote de la Orden de los Salesianos. Vamos a ir a una breve tanda musical a escuchar una canción de un cristiano de familia judía, un cristiano evangélico que nació en Florida, Estados Unidos. Hablo de Paul Wilbur, que, bueno, como judío mesiánico, él se ha dedicado a componer canciones para alabar a Dios y sobre todo viendo a la figura de Jesús como el Mesías. Vamos a escuchar justamente Jesus Christ is Lord. Ya venimos. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nations. Come on, sing it out. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nations. He is enthroned on righteousness. He is enthroned on justice. Yes, he is. His blood has overcome the enemy of our soul. He is a mighty deliverer. Yeshua is Lord. We sing it out. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nations. He is enthroned on righteousness. Yes, he is. He is enthroned on justice. Yes, he is. His blood has overcome the enemy of our soul. He is a mighty deliverer. Bueno, estamos de vuelta en Contracorriente, en este programa en vivo por Radio María, que se anima a interpelar los esquemas del mundo a la luz de la fe.
Estamos con nuestro invitado del día de hoy para hablar sobre el cristianismo y su raíz judía, con el sacerdote salesiano Francisco Pancho Lezama. Para que te corte un segundito, Fran. Capaz que es bueno recordar las vías de comunicación antes de seguir. Así, preguntas, sugerencias. Sí. Porque este programa es de la audiencia también, como decimos siempre. Claro, esperamos Perfecto. sus comentarios. No lo estoy diciendo porque mi padre ya mandó un saludo. Dice que si después no lo leemos van a matar en casa, todavía ¿no? si tenemos un saludo, ¿no? ¿De quién? A ver. Bueno, tenemos un saludo de Carlos que nos dice: saludos gurises, los saludo desde La Guardia. Todo para decir que estás trabajando, de humo. Pero mira Saludos, cómo nos Carlos. escucha. Pero así Gracias todo por la nos escucha. escucha. Sí. No, y queremos recordar a la gente que puede mandarnos también preguntas, comentarios, algo que quiera compartir, cualquier cosa. Sí, porque capaz que es un tema no tan, yo qué sé, vivencial como el ciclo anterior, sino que mucha gente capaz que no sabe. Sí. Uy. Está muy interesante. Recién estábamos elogiando a nuestro invitado, realmente. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por nuestro Instagram, que es @contracorriente_rm, o al WhatsApp de la radio, que es 095-860-333. Muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con esto que estamos hablando de lo que perdura en el cristianismo de la tradición judía. Con respecto a la Pascua, ¿no? Que es como lo central, que Jesús celebra la Pascua y que bueno, que en esa celebración que él hace, él es el cordero de alguna manera que hace el sacrificio y que está diciendo: este pan es mi carne y este vino es mi sangre. Y todo lo que sucede, ¿no? en la pasión y bueno, lo que sucede en la Pascua, ¿no? ¿Cómo se ve eso a la luz de justamente la religión judía? Sí, ahí es súper interesante y ya nos metemos en el mundo de otro evangelista, que es Juan, que es mucho más simbólico y que tiene unas lecturas así como muy, que se pueden hacer a varios niveles, ¿verdad? Porque efectivamente Juan, el Evangelio según San Juan, es el último en ser escrito. Hay toda una reflexión acumulada sobre la Pascua, que bueno, más allá de que obviamente es el Evangelio y cuenta lo que pasó y cuenta lo que los testigos vieron y lo que escucharon de Jesús, la manera en que se va contando es una reflexión acumulada que bueno, que tiene algunos detalles que te vuelan la cabeza, ¿no? Porque uno es ese que vos decís, o sea, en el momento en que en el templo se estaba haciendo el sacrificio el día de la víspera de Pascua, que era cuando se mataban los corderos, y entonces en el templo había como una especie de canal donde se juntaba toda la sangre que caía de todos los corderos que se sacrificaban sobre el altar, que después se iban a comer, ¿verdad?, en la cena. Entonces en el templo estaban matando los corderos y tirando la sangre que salía por un canal y por un lugar que se iba del templo, y tiraban agua para hacer correr esa sangre. En ese mismo momento el cuerpo de Jesús estaba siendo abierto por una lanza y salía sangre y agua, como nos cuenta el evangelista. Entonces, más allá del hecho en sí, que es un hecho histórico, hay como una interpretación de fondo, hay una interpretación que le da una dimensión a eso que está pasando, no solo de cumplimiento de las profecías, sino de un sentido mucho más profundo. O sea, Jesús es él, como decías vos, es su carne y es su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el cumplimiento y la plenitud de todo lo que pasaba antes, de todas las promesas del Antiguo Testamento. O sea, no solo cumple, sino que supera todo lo que había pasado allí. Y bueno, como decía, hay referencias continuas a la experiencia de la Pascua. A la experiencia de la Pascua judía, que tenía que ver con esta experiencia de libertad, con esta experiencia de salir de la esclavitud, de ir hacia la libertad, pero que tenía que ver también con la experiencia del comienzo de algo nuevo, ¿no? Del comienzo de algo nuevo. Y esta era lo que los judíos venían celebrando por siglos en la Pascua, y que con Jesús dice, bueno, acá empieza realmente lo nuevo, ¿no? De hecho, hay muchos detalles
que en el cuento de como cuenta Juan la Pasión, que habla justamente de esta nueva creación, ¿no? Si ustedes recuerdan, Juan ubica la crucifixión y el sepulcro en un jardín, y ahí ponen el cuerpo de Jesús, en ese jardín donde está este árbol, es la cruz, y ahí, bueno, en un domingo vuelve a nacer la nueva creación. O sea, es todo y hay muchísimos más detalles ahí que quedaría para todo un programa solo sobre Juan, que es un evangelista que le encanta explotar al máximo esas imágenes que nos hablan justamente de que Jesús viene a cumplir y a desbordar las profecías del Antiguo Testamento. Es muy bonito también esa referencia que vos haces a la Pascua, porque sigue siendo hoy una fiesta que une a todos los judíos y cristianos, ¿no? Es algo, más allá de que después las fechas pueden que no coincidan exactamente, que se separen ahí en unas semanas, bueno, seguimos ahí, incluso, bueno, para nosotros hoy tiene toda esa dificultad. ¿Cuándo cae Semana de Turismo, no? Que cae siempre en un lugar distinto. Bueno, la Pascua, ¿cuándo cae? Si se mueve, esto. Y bueno, y tiene que ver con el calendario lunar de los judíos, ¿verdad? Y con esa manera que nosotros adaptamos para que siempre cayera en domingo, pero que sigue siendo dependiente de la luna llena. Y bueno, ahí tenés, si querés, hoy que estamos hablando de rastros judíos en nuestra fe, bueno, la manera tan insólita que tenemos de calcular la Pascua, el domingo siguiente a la primera luna llena, después del equinoccio, bueno, esa cosa tan complicada, bueno, viene del calendario judío, y nos conecta también con esa celebración. Como les digo, es paso de la esclavitud a la libertad, paso de la muerte a la vida. A mí me gusta recordar que esta fiesta, Pascua, que se ha discutido mucho de cuál es el origen, de dónde viene, es una fiesta de la primavera en el hemisferio norte, claro. ¿Verdad? Es una fiesta del momento también del nacimiento de los rebaños, hay mucha simbología allí, y algunos dicen que el nombre, Pascua, originalmente, tenía que ver con el paso de baile, que se hacía en la fiesta. Y que bueno, que de ahí le fue quedando el nombre y bueno, y se le fue dando también los otros sentidos. Pero me parece algo muy copado también porque creo que tiene que ver un poco con esto del significado profundo que tiene la Pascua para los judíos y para los cristianos como una fiesta de la vida. Y hablando de esto de la Pascua, que es central y nuclear en nuestra fe, ¿no? Bueno, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, dice también San Pablo. Entonces, nosotros que creemos en este Jesús resucitado, pero sabemos que los judíos, hay quienes creen en la resurrección, otros no, que para nosotros es tan central. Entonces, queremos preguntarte cómo los judíos, si es que hay una sola mirada, ¿cómo entienden ellos o qué mirada escatológica tienen? Sí, ahí tenemos esa dificultad que hablábamos de la gran diversidad que hay en el mundo judío. De todas maneras, la resurrección, como la creemos de Jesús, la resurrección de la carne, como decimos en el credo de los domingos, no creo en la resurrección de la carne, eso es algo escandaloso para los judíos. O sea, en general, los judíos... Vamos de vuelta, algunas corrientes dentro del judaísmo ya en la época de Jesús defendían la resurrección del alma o la pervivencia del espíritu o del alma después de la muerte. Eso todavía también algunas corrientes del judaísmo pueden hoy entenderlo. Pero bueno, esta manera que tenemos los cristianos de entenderlo es realmente muy problemática para la tradición judía. Y bueno, ni que hablar que obviamente la resurrección de Jesús es parte de nuestra fe cristiana y es muy difícil para un judío poder conectar con esa experiencia
que tiene que ver mucho con nuestra fe, con nuestra experiencia. Pero que de todas maneras, como digo, no es ajena, o sea, no es, más allá de que de repente no crean en Jesús, o no crean en la resurrección de Jesús, o les cuesta aceptar a Jesús como Mesías por todas esas razones que decíamos, en realidad esta idea de, del nuevo comienzo, de la nueva creación, conectar con este Dios que de la muerte saca la vida, que levanta del polvo a los oprimidos, como dice el Salmo, no es tan ajeno para un judío. O sea, de alguna manera puede llegar a conectar con algunos elementos de su tradición. Hay una famosa profecía de Ezequiel, si no me equivoco, del capítulo 36 o 37, no tengo acá la Biblia a mano, pero que habla justamente de los huesos que vuelven a la vida, ¿no? Los huesos en el cementerio que los reúnen y el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, los llena de carne y los hace volver a la vida. O sea, estaba esta idea, obviamente ahí lo dice en un sentido simbólico esta profecía, pero estaba esta idea de un Dios tan poderoso que puede transformar la muerte en vida. Entonces, hay una conexión allí que también puede sintonizar para el que viene de la experiencia judía. Tal cual. Y hablando más de nosotros, ¿qué perdería un cristiano si no estudia el Antiguo Testamento? Porque estamos acostumbrados que siempre la iglesia el Nuevo Testamento, pero hay mucha gente que está como cristianos que nos falta más aprender del Antiguo. ¿Qué podrías decir sobre eso? Para los que no conocen. Se pierde un tesoro. Esa es la respuesta rápida y fácil, pero estoy convencidísimo que el cristiano que por distintas razones se pierde esa oportunidad, se pierde un tesoro como para alimentar su fe, para enriquecerla. Pero aprovecho la pregunta para comentar algo que iba a decir hoy y que distintos padres de la iglesia, sobre todo uno que se llama Orígenes, de un nombre un poco especial este padre de la iglesia, que estudió mucho la Biblia, y que él decía algo muy interesante. Nosotros estas cosas a veces hablamos de, no, los judíos están apegados a la ley, o los judíos están no sé qué, y ojo que todos esos debates son cuestiones que hoy tenemos que tener en cuenta nosotros para vivir nuestra fe. Yo les puse el ejemplo de la familia esta con el respirador de su hijo, pero ojo que muchas veces nosotros cristianos podemos leer la escritura, podemos vivir nuestra fe esclavos de una ley y no abiertos a la libertad del espíritu, como nos dice San Pablo. Entonces, ojo, digo como para aprender y como tampoco caricaturizar a los judíos a veces con estas imágenes, y es una tensión en la que nosotros podemos vivir. Entonces ahora, volviendo a tu pregunta sobre el Antiguo Testamento, Orígenes decía, tenemos que leer el Antiguo Testamento desde la mirada que nos trae el Evangelio de Jesús, y ahí nos va a enriquecer y nos va a dar un tesoro enorme. Si yo lo leo al Antiguo Testamento, claro, desde la antigua ley, las correlaciones que hay entre el antiguo lo voy a encontrar limitado. Pero si lo leo con los ojos del Evangelio y con los ojos de Jesús, me va a enriquecer muchísimo. Y decía Orígenes, ojo, porque si lees el Evangelio con los ojos de la antigua ley, es lo mismo, o sea, también puede ser una limitación. Entonces, al final se trata de vivir esa apertura que trajo Jesús, y con esos ojos, con esa mirada del Evangelio, con ese centro puesto en el amor y en la vida, poder nutrirnos obviamente del Nuevo Testamento, pero también de toda la sabiduría y la tradición de Israel. Y todas las correlaciones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es impactante, de que ya se sabía que iba a venir un Mesías del Antiguo. Exacto, hay muchísimas profecías, muchísimas conexiones súper interesantes, y como digo, que se iluminan uno al otro, ¿verdad? Leyendo el Nuevo Testamento entendemos muchas cosas del Antiguo, leyendo el Antiguo también profundizamos en muchas cosas del Nuevo, y por supuesto, uno lo puede leer hasta
con cierta espíritu de curiosidad, a ver qué encuentro, pero más allá de eso, creo que sobre todo lo que ganamos es en profundidad del mensaje que es inagotable, ¿no? Y que entonces tenemos ahí unas lecturas preciosas. Ahora ustedes hoy estaban hablando de Elías. A mí Elías es mi personaje, soy fan absoluto de Elías, mi personaje favorito del Antiguo Testamento. Me encanta y tiene una riqueza, una profundidad realmente que te permite acercarte a algunos elementos del misterio de la fe, hermoso. Bueno, es curioso que justamente Elías aparezca en la transfiguración de Jesús, ¿no? Con Moisés. Exactamente, bueno, eso es una imagen muy fuerte, ¿verdad? La manera en que los judíos le llamaban a lo que nosotros le decimos Antiguo Testamento, algunos dicen que hay que empezar a decirle Primer Testamento como una manera un poco más respetuosa. Claro. Los nombres son relativos, pero los judíos le decían la ley y los profetas, como la Torá y los profetas, como las dos grandes secciones del Antiguo Testamento. Entonces, en el momento de la transfiguración aparece Moisés por la Torá y Elías como el profeta, el gran profeta, y bueno, aparecen allí justamente flanqueando a Jesús, y es una mirada muy bonita también de la antigua alianza relación y la nueva entre alianza. el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, Lucas nos dice, aparecieron Moisés y Elías y estaban hablando con Jesús sobre el éxodo que él iba a cumplir en Jerusalén, ¿no? O sea, de alguna manera Moisés y Elías, o sea, el Antiguo Testamento, dialogan con el Nuevo, dialogan con Jesús para comprender la Pascua, para comprender el misterio de Jesús y el misterio que es el misterio de la vida, el misterio del amor, ¿no? Entonces realmente allí hay una riqueza muy bonita para profundizar y para seguir caminando, ¿no? Tal cual. Bueno, Pancho, como para ir cerrando, siempre nos gusta cerrar como con una pregunta media lúdica, pero esta pregunta de lúdica casi que no tiene nada, pero me gustaría hacértela igual. Cuidado. Dice así, mira, si tuvieras la oportunidad de estar en Jerusalén en el tiempo de la resurrección de Jesús, ¿qué crees que harías? Wow. ¿En la mañana del domingo? Sí, ahí en el tiempo en donde Jesús se aparecía resucitado. En ese momento. En diálogo, ¿no? Con la sociedad, lo que estaba pasando ahí. Pasa para... No, a ver, yo estoy tratando de ponerme en situación y yo creo que buscaría algún medio para retener. Yo cuando estoy en una experiencia que me doy cuenta que está siendo muy fuerte, siempre trato de buscar alguna manera de retener en el corazón esa experiencia. A veces es escribir, ahora estoy mucho más de vago, no sé si con los años uno se vuelve más vago, estoy grabando audios, sacando fotos, no sé, quedándome con un recuerdo. Yo creo que a mí es un tema del Antiguo Testamento, pero es un tema humano que me gusta mucho, que es el de la memoria, ¿no? La cuestión de la memoria de los seres humanos. Yo creo que si estuviera ahí en ese momento tan crucial, buscaría la manera de que en la memoria, o sea, en el corazón, me quedara eso que estaría viviendo para poder compartirlo con otros. Que sí, tal cual. Qué lindo, ¿no? Porque también eso, la memoria es como volver a recordar y que pase por el corazón. O sea que... Exacto. El tema de la memoria es un tema que me apasiona, porque realmente es... tal cual, para los judíos la memoria era algo que se hacía con el corazón, o sea, residía en el corazón la memoria, y lo peor que podía pasar era que te olvidaras a alguien, ¿no? Olvidar era de alguna manera matar, y por eso los profetas le decían al pueblo, recuerden la ley, recuerden la alianza, era hacer memoria,
pero también nosotros, fíjense, y eso es otra cosa que hablábamos de las cosas que quedaban en la liturgia católica. Fíjense, cuando vamos a misa, el sacerdote dice, acuérdate, Señor, de tu iglesia. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Dios tiene problemas que tiene amnesia, que tiene problemas de memoria? Obviamente que no, porque la memoria es justamente la preservación, es la vida. Entonces, mantener en la memoria es mantener en la vida. Qué lindo. Así que buscaría eso. Qué lindo. Bueno, Francisco, ha sido un gustazo, muchas gracias, de verdad que lo hemos disfrutado. Bueno, me alegro. Me quedé con la gana de que sea presencial. Si me invitan presencial, miren lo que les digo, es una especie de chantaje esto, que es horrible, pero no importa. Si me invitan presencial, les voy a llevar matzá, el pan sin levadura de los judíos. Bueno, le voy a llevar matzá para compartir con ese mate que veo que están tomando allí. Voy a llevar el matzá para tomar mate con matzá. Qué grande, qué grande. Bueno, ya lo pondremos en agenda y te va a llegar la invitación en breve. Bueno, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia? Nosotros nos gusta leer y no sé, saber si nos recomendás algo. En fin, un mensaje general para la audiencia, el programa, la radio. Bueno, por decir algo concreto, yo recomiendo los salmos que se llaman de la subida, los salmos de la subida, que son los salmos del 120 al 134, que son los salmos, tiene muchas interpretaciones esto de la subida, pero entre otras es la subida a Jerusalén, la peregrinación a Jerusalén, que es una peregrinación espiritual también, es una subida del alma, es una subida del corazón. Entonces, son salmos cortitos además, son todos salmos bien cortitos, que quedaron ahí entre el 120 y el 134 de los salmos y que conectan con muchas facetas de la humanidad. Nos conectan con, yo pienso, a veces cuando rezo un salmo me imagino a Jesús rezándolo, la Virgen rezándolo, y bueno, lo recomiendo, si alguno se quedó con ganas de algo en estos días, agarre esos salmos, algunos capaz que le llegan más, otros le llegan menos, pero lo recomiendo de verdad, y es una fuente de inspiración muy linda. Mirá, justo la primera canción que poníamos hoy, ¿no? La que se llama Adonai, es... no, perdón, Salmo 113, pensé que era 131, pero está. Pegó en el palo. Bueno, está ahí. Pegó en el palo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pancho. Un gustazo. Una alegría. Un gustazo. Que andes bien. Un abrazo grande. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Nos despedimos con la canción Vení, vení, Emanuel, de Neumes and Tunes. Pero vení como invitar a pelear o vení como... No, pará. Vení como... Dejate sorprender, escuchar la canción y ya lo vas a saber. ¿Está en español? No lo sé. Bueno. ¿De qué detalle? Ya venimos. Notis
Bueno, y estamos de vuelta en Contracorriente, en vivo por Radio María. Pasó Francisco Pancho de Lezama, el sacerdote de la congregación de los salesianos, hablando sobre el cristianismo y su raíz judía. Perdón, hablando de Pancho, vinieron otra vez vestidos de ketchup y mostaza ustedes. Perdón por la aclaración que tenía que hacer, pero... Sí. La otra vez. Buena. Otra vez. Y Dani está de luto porque falleció la amazonesa también. Hace media hora te contando tu pide perdón. No, está, es el momento, es el momento. Bueno, tenemos mensajes de la audiencia. Sí, tenemos saluditos. Betty. Como siempre, muy interesante. Dios bendiga el esfuerzo y la convicción con la que preparan el programa. Gracias, así que te mandamos Betty. un beso, Gracias. Y de Ana María Martínez. Buenas noches, los saludo a todos desde Minas. Un saludo especial para Cristian. Interesante programa. Vamos, tenés que haberlo seguido, sí. Dale. Bueno, tenemos unos minutitos antes de cerrar el programa. Sí, porque tenemos que contar hoy en hora, ¿no? Porque después viene otro programa. Exacto, sí. En hora. ¿Qué les pareció? ¿Algunas ideas ahí que quieran como repasar de lo que nos dejó mi tocayo? A mí me quedó como mucho para procesar porque es un tema que desconozco bastante realmente, soy bastante ignorante en el tema. Y me pasó que me pareció súper atrapante lo que decía. Incluso se me ocurrió una pregunta para hacerle y era como que la contestaba antes de preguntarla porque tiene una manera tan clara como de expresarse. La sutileza de y de sí, me encanta. Yo realmente quedé como, estaba mirando, solamente mirando y escuchando. Básicamente lo que hago yo en todas las entrevistas porque no se me ocurre un carajo que preguntar. Pero ya aprovechando que agarré acá el micrófono. Todo un poco lo que dice Dani, yo soy un ignorante del tema y en todos los temas. Pero es como que tenemos más coincidencias de lo que uno cree. Capaz que uno que no conoce tanto, o sea, lo ve afuera, no capaz como nosotros que no estamos tan inmiscuidos en la religión judía, por ejemplo, sino gente que ve afuera la religión en general. Piensan que el judaísmo y el cristianismo son como Nacional y Peñarol. Claro. Y medio que no, o sea, ya que somos incluso hermanos, Nacional y Peñarol se retroalimentan, ¿no? Tienen tradición. Y sí, uno se justifica por la existencia del otro. Casi. Casi que sí. Pero es un buen paralelismo. Salvando las distancias, ¿no?
qué bien, gracias Francisco, la verdad que pensé que tenía un bochazo y me quedó filosófico. ¡Qué grande! A mí me quedó principalmente esto de que decía que a veces capaz que el judaísmo es como un reflejo de la humanidad, de lo que pasa, ¿no? Entre quienes creyeron y quienes no creyeron en Jesús, o incluso los que creen en Jesús y tienen como sus como sus fijaciones, ¿no? O sea, bueno, no, Jesús dice esto, es así, y no dan lugar como a como una reinterpretación o verlo en su contexto, no sé, pero en líneas generales como esto de que incluso el judaísmo es el reflejo de lo que le pasa a la humanidad en general con respecto a, bueno, lo que viene de arriba, que siempre nos desconcierta, ¿no? Y supera las expectativas y los prejuicios que a veces nos hacemos. Eso me pareció muy esclarecedor porque va más allá del judaísmo. O sea, obviamente que viene al caso porque estamos hablando del que el cristianismo es la plenitud del judaísmo, pero de alguna manera lo trasciende. ¿Cómo es eso último? Repetime esa idea. El cristianismo con Cristo es la plenitud del judaísmo, La continuación. Claro. La plenitud, ¿no? O sea, Mesías. Judaísmo 2.0, me iba a decir. No. No, yo me quedé con otra cosa pensando. No sé si lo habré agarrado bien, lo habré escuchado bien, capaz que hay un bolazo. El hecho de que capaz que no para el judaísmo todavía el Mesías no llegó, por el hecho de que para ellos tiene que ser alguien que cumpla tipo a rajatabla las leyes judías. No sé, no me acuerdo qué quería hacer con esto, pero me quedó grabado eso. Claro, que esperamos como que se adapte a nuestros esquemas, capaz, ¿no? Como no gusta la palabra esquema. No, entre los varios judíos también, entre ellos, cada uno tenía su limitación. Uno quería la riqueza, otro las reglas y todo. Entre ellos también varía. El Mesías político. Exacto, entre ellos. Sí. Nosotros tampoco no querían a Jesús, sí, como el Cristo. En parte. Pero Pedro, siendo judío, dijo, tú eres el Mesías. Inspirado por el Espíritu, ¿no? Sí, yo también, eso que decías vos, Francisco, me gustó, me lo anoté acá. Como es tan humano esa espera del Salvador, del Mesías, porque realmente que sí, los judíos lo esperaban de una manera, nosotros creemos que lo encontramos o sea, que llegó en Cristo. Este Jesús que vino a dar plenitud a la ley. Y después otra cosa que me gustó mucho, que él traía, digo, qué fuerte tiene que haber sido esta experiencia de haberse sentido como rescatado por el buen samaritano. Porque, bueno, justo en estos días, salió este evangelio de la parábola también en mi grupo de jóvenes, que aprovecho mandar un saludo a la gente de conventuales. Meditábamos también en esta parábola, digo, y a ver también a Jesús como ese buen samaritano que viene a recogernos de nuestras heridas, en nuestros momentos que estamos desvalidos, que no podemos más. Y en ese que lo podemos ver como extranjero, como diferente, como el que no conoce la Escritura, que hoy hablábamos un poco de esto, el que no conoce la ley, sin embargo, inspirado por Dios, en el amor lo mueve a servir, y ahí está también la comunión, y cómo también Jesús de alguna manera se identifica con ese buen samaritano y nos invita a nosotros a también serlo. También sin alargarme mucho, estamos medio en hora, pero yo reafirmo la invitación que nos hacía Francisco Lezama a ir a estos salmos de su vida. Ahora les comparto pues son preciosos, la verdad que son preciosos. El Salmo 121 dice: al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro, Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Y esto se lo dijo a los judíos, nos lo dice a nosotros. Así que qué lindo del Señor poder rezar esto. Qué lindo saber que Dios te ama y te cuida, ¿no? Que va más allá de cualquier intención, por más buena que sea, de cuidar y amar humanamente. O sea, como un padre que lo cuida. Dios es padre, ¿no? Dios es padre nuestro. O sea, sí. Qué salados. O sea, qué lindo, y gracias por compartir eso, porque lo trajiste. Para que no nos quede colgado, pero vuelvan a leerlos y a rezarlos, que son hermosos. Y que cada uno haga su experiencia también, ¿no? Que
cuando hablamos con Fernando del camino espiritual, que es de cada uno hace su camino y también que la lectura de cada uno dice cosas a cada uno, ¿no? Sí. Bueno, como para ir cerrando antes, necesitamos decir algunos avisos que desde la radio se quiere transmitir también. Ustedes saben que esta radio se financia a pulmón, la financian los oyentes a donaciones, no recibe ninguna remuneración por marketing, ¿no? Anuncios publicitarios. No, imagínense si me pagan todavía para hacer el abrazo que digo. Por eso no me pagan. Hay 3 campañas de financiación que está promoviendo la radio. Una es el bono colaborador, ¿tá? Que ahora se juega con la lotería del mes de agosto ciertos premios, que sale 200 pesos, ¿tá? Cualquiera puede... Está bien, me gusta apelar al pueblo a que apueste la timba, ¿no? Pero por una buena causa. Claro, sí, Una aparte noble que no le causa. gusta la timba, no le gusta el pueblo. Entonces, ya pedí un número yo. Bien, sí, es verdad. Pero no traje efectivo. Estoy vendiendo, así que quien Eso. quiera me puede contactar también, o en la radio, bueno, avisan nomás. Bien. Eso, se juega con la lotería el mes de agosto. Después está Pero ¿con qué lotería me agoto? Pues yo leí una fecha ahí, pero yo me olvidé. Ahí tendría que verla así. Está ahí, tenés ahí el papelito, Francisco. Bien, gracias, querido, muchas gracias. El 22 de agosto. Ahí va, yo sabía que era 22 23. Ahí va, bien ahí. Después... Amigo, si de timba, preguntame, yo sé. ya veo. Experiencia el hombre. Hay una, después, una advocación mariana, que es con el aporte de 1.000 pesos mensuales, se va como haciendo la corona de estrellas, que son 12, ¿no? Y bueno, y con cada mes se va dando como una corona para que, bueno, como una manera de financiar, se pueda completar eso y tener las estrellitas de la corona. Y bueno, y después en noviembre se va a hacer la peregrinación a Michugori, que ya se hizo en junio, como, bueno, celebración de los 20 años de la radio. En noviembre se repetirá para más personas. En junio, que fuimos 21, esta vez en noviembre hay cupos para 40 personas. Opa. Así que bueno, desde la experiencia lo digo, es más que recomendable. Más que recomendable para todo tipo de personas, ¿eh? O sea, para creyentes ni que hablar, ahí van a encontrar la vida en el espíritu del pueblo que lo manifiesta. Y para no creyentes también, no solo para conocer una tierra diferente que habla en croata, ¿no? Que es en Europa del Este, sino como, bueno, una forma de acercarse a la fe. Y bueno, hay testimonios ahí a mansalva de... Bueno, vos vas a ir, Cristian, Sí, ahora hace poquito ya. fines de julio, ¿no? Sí, ahora en agosto ya voy a jubileo de Vas a Roma. jubileo y después ya me llegó. Así Sí. que... Queremos tu Iremos a ver. testimonio. Sí, obvio, va a estar. Una tierra hermosa, como tierra, como lugar, ahí donde habita el espíritu, la vegetación, la naturaleza, todo florece, es hermoso. El cuidado que hay desde cómo la parroquia también se ha hecho como cargo del asunto y se ha ocupado en cuidar el pueblo y a los peregrinos, ¿no? O sea, hay una organización, la verdad que de 10 puntos de eso es excelente. Entonces, bueno, animar a quienes quieran. Porque no que me quede con la timba, pero porque no, dijimos un bono colaboración de 200 pesos, pero que tiene premio. ¿Tiene varios premios? Tiene varios premios, sí, bueno. Sí, porque no es para molar te pagamos 100 pesos y chao. Un Smart TV, una gift card, una jarra eléctrica y un kit de cuidado personal. Vos sabés que yo me quiero ganar el kit de cuidado personal, ¿no? Pero debería ganarme como 50 para que más o menos quede presentable. Más que respetable, más que respetable. Así que bueno, así... esto es todo por hoy, amigos. Sí, pero... Ay, perdón, me vino un flash y no me lo quiero dejar pasar. Queríamos a nuestra querida oyente Paqui, que la hemos nombrado varias veces. Como decíamos hoy al principio del programa, ayer celebramos a la Virgen del Carmen, patrona, por supuesto, de la Orden Carmelita, entonces también de Paqui, nuestra
Carmelita de España que nos escucha, queremos mandarte un beso grandísimo y que te tuvimos más que presente a ti y a toda la comunidad del día de ayer, bueno, y al Carmelo en general. Así que un abrazo grande y gracias por sostener a la iglesia desde la oración. Creo que era Juan Pablo II, no recuerdo bien quién, que decía que era el pulmón de la iglesia. Bueno, sigan orando por nosotros que tanto precisamos. Tal cual. Y los comentarios hermosos que siempre nos hace de cada Sí, programa. sí, que cae, sube más de la apuesta, porque ahora manda documento de Word. Antes era un mensajito de WhatsApp largo con un documento de Word. Tal cual, tal cual. Con citas, todo. Con todo, sí, no, pero yo ni en la facultad hacía eso. No, un saludo grande, la verdad, porque como siempre digo, eso demuestra un montón, por más que sea una sola que lo haga, que creo que estamos haciendo las cosas bien, o por lo menos no sé, por lo menos nos dice eso y a nosotros nos dice, claro, sí, que sea, no creo que sea. Nos anima mucho, sin duda. Pero sí, de verdad que nos impulsa así adelante. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias a ustedes. Sí, por ya este nos está espacio sacando, hermoso, a la radio, a Elvio. Damos lugar entonces al programa siguiente, que es Miyugori y nuestras raíces. Y bueno, nos despedimos. No sé si nos podemos ir con la canción o ya no. Yeshua, de Bethel Music. Los queremos mucho. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau. Chao. Gracias por animarte a ir contracorriente. Seguimos caminando con la mirada en lo alto y el corazón encendido. Nos encontramos el próximo jueves a las 20, aquí en Radio María Uruguay.